Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ahora les tenemos un programa de lujo. Es un programa que yo creo, no creo, tengo la certeza que es de los más difíciles que me ha tocado conducir en esta ocasión, porque tenemos un actor con ustedes, pero es un actor muy sui generis, es un actor que tiene mucho que decir, pero además de actor tiene un perfil político con mucha pasión, mucha intensidad, de manera tal de que de los pocos actores, que ya hay una producción importante, pero actores que están incursionando de manera sólida y determinante en los aspectos políticos. Es Damián Alcázar. Damián Alcázar, pues seguramente ya lo conocen todos ustedes en alguna película. De las más conocidas de Damián está La Ley de Herodes, entre otras, una película que generó realmente un antes y un después. Pero les dejo de contar para saludarlo. Damián, buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias. Pues contento de estar aquí. Solamente quiero hacer una pequeña diferenciación. No, en absoluto alejado de la política. Lo que menos me importa es la política, pero sí lo social. Sí, mi gente. ¿Es política social? Solamente que había que hacer la diferenciación, porque la gente va a pensar que yo quiero, de ninguna manera quiero, yo no soy político ni lo quiero ser, porque los políticos se echan a perder. Entonces, prefiero sí trabajar, luchar, hablar por la gente que no puede hacerlo, tratar de hacer que nuestra gente viva más en armonía, y yo no tengo nada que ver con lo político, sí con lo social. Aunque en el lenguaje se diga que todo animal político, todo, ese es un lenguaje que es etiquetar a la gente. A mí me parece importante sí hablar de las necesidades urgentes que tiene nuestro país tan despojado, tan vilipendiado y con sus valores, los valores éticos, los valores humanos, totalmente en el fondo por el desastre al que nos han llevado, ¿no? Esa es la parte que me interesa. Bien, sin embargo, su quehacer social, vamos a llamarlo de esa manera, el impacto de su quehacer social a través de sus películas ha tenido un alto impacto político. Incluso, sin duda, yo le preguntaría, la primera pregunta que se presenta ya es, ¿en qué medida considera usted que sus películas, que son varias de carácter con un alto impacto político, no cabe la menor duda, han influido en el momento actual que vivimos? ¿Cuál es el momento actual? Bueno, quiero reseñar nada más el triunfo de López Obrador, que señala una actitud ciudadana de una madurez extraordinaria que nunca soñamos tan siquiera ver una situación así. ¿En qué medida considera que haya influido? Eso es justamente hacia donde hemos trabajado, a esta actitud ciudadana, a esta conciencia popular de cambio, de reflexión, de encuentro con otras posibilidades, de rechazo absoluto a lo ya tan manido y tan nocivo para ellos. Y en ese sentido sí hemos trabajado muchísimo, no solamente con mi queridísimo amigo Luis Estrada, pero con muchos otros directores, en donde no es tan directa la crítica social, la crítica al estatus, pero prácticamente creo que la gran mayoría de los creadores, que además el tema que tratan es su realidad, de alguna manera son contestatarios. Entonces nuestro trabajo se vuelve no solo puro divertimento. El cine es más allá del divertimento y de lo emocionante, es reflexión. Y en ese sentido sí, totalmente de acuerdo. Claro que no podemos echarnos la culpa de que después de que la primera vez que pensamos que el PRI se moría, ahí estaba en un huevo, y la gallina que lo empolló fue el PAN. Entonces, bueno, que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad ante eso. Sí, creo que es hacia la conciencia social que bien mencionas. Sin duda yo considero que ha desempeñado usted un papel importante en ese sentido. Es una manera muy especial tener incluso la capacidad de bajar todo lo que vive el Estado, todo lo que vive la sociedad, todo lo que vive la clase política, bajarlo de una manera agradable,
con risa Sí. a la ciudadanía. Además que sus películas realmente no hay familia que no la haya visto, las haya visto. Sí, eso es Eso maravilloso. debe ser constituir una satisfacción muy importante para Muy usted. grande, un orgullo además de que sepan que uno no se anda con tapujos, porque la libertad de expresión se ha ganado a través de los años con muchísimos esfuerzos y con la sangre de mucha gente. Es decir, nada menos ahora, ¿no? La situación en la que nos ha dejado todos estos 35 años de mal gobierno, al grado de que más de 100 de nuestros periodistas y reporteros han sido asesinados, cosa tan infame, tan terrible, tan avergonzante, ¿no? Que realmente deberíamos respetar el trabajo de todos y cada uno, y más de la gente que se empeña en encontrar la verdad y mostrarla. Deberían ser protegidos por la misma sociedad. Claro, hace un momento fuera de cámaras hablábamos de que un buen periodista tiene que ser una buena persona, y hay gente que se incrustó ahí, dice que es periodista y es un animal infame y salvaje, un mal bicho. Hay muchos todavía. Tienen que saber que, y tampoco se trata de que a ellos hay que violentarlos de ninguna manera. Entonces, retomando esto, creo que necesitamos urgentemente sí trabajar todos juntos ahora que está la posibilidad y volver a la armonía. Damián, dentro de lo que estábamos comentando hace un momento, no sé en qué medida se pueda dar la comparación. Cantinflas fue un personaje importante en la historia de México, importante en la cinematografía, en el cambio, y Cantinflas hizo películas, aparte de ser un gran cómico, extraordinario cómico internacional, hizo películas para su momento de gran contenido político. Si yo fuera diputado es una de ellas, yo creo de las más dentro del escenario político, que todos tienen una pincelada de política. Y colaboró con este tipo de películas de alguna manera a la conciencia social y a la denuncia del sindicalismo charro. De allí la pregunta que le hacía, ¿en qué medida sus películas influyen y han influido en lo que ahorita vive México, que es una realidad bien diferente? Ese pulso, sin duda, usted lo tiene mejor que nadie. Sí, y haciendo un lado la modestia, no cabe. No. Te decía, Carlos, que sí, la satisfacción de haber trabajado tantos años en el cine. A partir, por ejemplo, de la película de Luis Estrada, la primera película con corte, que es La Ley de Herodes. De ahí para acá, sí se siente una satisfacción enorme de haber trabajado por crear un poco de conciencia en la gente. Conciencia que yo veo reflejada en 30 millones de votos a favor del cambio urgente. O sea, lo conseguimos. Es poco y es mucho. Tu trabajo tiene que ser diario, tu trabajo tiene que ser, sí, cotidiano, y todo el tiempo buscando darle lo mejor en contenidos y además en divertimento a la gente, ¿no? Si fuera un dentista también haría lo mismo. Trabajaría por mejorar siempre. He puesto este ejemplo muchas veces, pero creo que nos corresponde a todos y cada uno, independientemente de si soy actor o si fuera dentista. Haría mi mejor esfuerzo, mi mejor trabajo, al mejor precio. Estaría orgulloso de decirle a mi paciente, mire qué buena pieza conseguimos hacer, ¿no? Vaya, disfrute su vida. Porque hay que hacerlo. Eso es lo que nos falta darnos cuenta a los mexicanos. Ahí está el que podamos realmente cambiar a partir de este momento social y político, sí, muy claro. Otra cosa, México necesita un vuelco completo para sanarlo. Y quiero decir no solo al país y su riqueza extraordinaria en minas, en petróleo, en agua, que hay que salvarla, hay que salvarlo.
a propósito de las minas, ¿no? Si el oro, la plata, el cobre, el acero, en general, si toda esa riqueza se quedara en nuestro país, mira, Durango sería... No, sería extraordinario. ¿Por qué no se queda? Eso es lo que hay que empujar para cambiar. Necesitamos darle a la gente de San Luis Potosí. Yo he paseado por he andado, he caminado por unos pueblos grandes o ciudades chicas donde los muchachos no tienen nada, no hay tierras laborables. ¿Por qué? Pues porque no llueve y la gente no tiene para poner riego y maquinaria, pues lo tienen 2 personas. Y toda esa gente debería estar disfrutando del oro y la plata que abunda o abundaba, porque ya se están llevando todo. Si en menos de 15 años o 20 años se han llevado más oro y plata que los españoles en 300 años. No puede ser que se lo lleven. ¿Quién es el responsable? Hay que detenerlo. ¿Por qué? Porque somos millones y millones de mexicanos en la hambruna, en la miseria, en la desesperación, en el escepticismo. El agua ya la quieren privatizar. Por Dios. ¿Cuál es su opinión de eso? La privatización. Es que me parece indigno, me parece infame la gente que se gana un buen dinero y que se mete en el río de la corrupción con tal de tener ellos riqueza, despojan al pueblo de sus riquezas reales, ¿no? Eso es lo que hay que trabajar, si fuera yo dentista o como actor que soy. Es importante, Damián, decirle un poquito a la gente, porque obviamente no todo el mundo lo sabemos, de alguna manera cuál es el génesis suyo. Y hasta donde entendemos, bueno, pues proviene de una familia de no recursos económicos, una familia que pasó situaciones difíciles, según vi en su biografía. ¿Cómo en esta trayectoria, en esta circunstancia, dónde empieza a generarse Damián Alcázar actor? Yo creo que desde niño yo he pensado que como vi mis primeras películas a los 2 años y medio y recuerdo la proyección en la pared de la parroquia en Zapopan, me acuerdo desde entonces del cine. Y luego leí mucho de niño, por supuesto, fantasía, aventuras y literatura infantil y juvenil. Entonces, todo esto, la realidad siempre me pareció muy ruda, muy atorrante, muy fuerte para la sensibilidad de ese niño que era totalmente... ¿A qué edad empezó a leer? Inhibido. Este tipo de literatura y por cuenta propia hasta los 11 años, o sea, me tardé, pero nadie me lo dijo, yo lo descubrí y empecé, ¿no? Y creo que eso me... ¿Qué lectura se acuerda de aquella época? Me acuerdo de muchas cosas, ¿no? Gulliver, los viajes de Gulliver, me acuerdo de Viaje al fondo de la tierra, me acuerdo de Los Tres Mosqueteros, Robin Hood, Guillermo Tell. Claro, Los Tres Mosqueteros, yo creo que ni la entendí, pero para mí era estar leyendo y estar imaginando cosas. Sí, claro. Creo que es por ahí por donde se genera en su familia mi gusto. Nada, mi mamá alguna vez me dijo que a ella le hubiera gustado ser bailarina y cantaba muy bien, pero no nadie en mi casa, nadie en mi familia. Y sí vengo de una familia disminuida en lo económico, que me permitió también experiencias rudas, fuertes, ¿no? Y luego de joven dejé la escuela un tiempo y por rebelde y porque el movimiento estudiantil y me mandaron a trabajar. Y ahí fue donde me di cuenta qué come un obrero, cuánto gana, cómo se las ve para salir adelante. ¿Qué edad tenía? 19, 18, 17 años cuando empecé a trabajar. ¿Cómo vivió el movimiento del 68, México, Tlatelolco? Yo creo que por empatía con los jóvenes, que siempre las nuevas generaciones siempre tienden, en un país que camina, siempre tienden hacia las mejoras.
hacia las mejoras, ¿no? Ya no le estábamos dando chance a los jóvenes en estos tiempos de que caminaran hacia adelante, porque el futuro que tienen, o que tenían, ya quiero decir que tenían, es oscuro, negro, violento, pobre. Hay que cambiar el panorama. Y estoy aquí justamente por eso. Hay unos jóvenes, unos muchachos que armaron un proyecto para crear una escuela de cine en Durango, que Durango es el estado cinematográfico por excelencia. Vuelven y proponen una escuela de cine, y a fuerza de estar tocando puertas y de estar siendo rechazados, de repente alguien, una diputada, Patti se llaman, perdóname que desconozca acerca de ella, escucha a esta muchachita, Libertad Salgado se llama. La escucha y empieza a ayudarla a tocar puertas, a bajar recursos, y ahora los jóvenes de Durango tienen una escuela de cinematografía. ¿Por qué digo los jóvenes de Durango? Justo por eso, porque a nuestros jóvenes hay que ofrecerles un panorama que les permita avanzar, encontrar sus talentos y pródigamente, generosamente, darlo a los habitantes, por lo menos de aquí, ¿no? No me refiero solo a Durango, seguramente vendrá gente a los alrededores. Ojalá que sí se descentralice la cultura en todos los sentidos, claro, en nuestro país y les llegue. Entonces, por ahí, ¿no? Como joven, yo tenía empatía con estos muchachos que estaban intentando ya desde entonces la democracia, una democracia sólida, y que no se les permitió, ¿no? Que violentamente acabaron con ese movimiento que era esperanzador y que nos tendría en otra situación en el país, seguro. Sin duda. Usted tendría unos 15, 18 años, algunos 15, cuando a los jóvenes de esa época, me incluyo, por supuesto, como joven, nos impactó de manera fuerte, importante, la Revolución Cubana, la figura del Che Guevara, la figura de Fidel Castro y todo este boom de movimientos latinoamericanos que se generaron a partir de la Revolución Cubana. ¿Cómo la vivió usted todo este proceso? ¿Cómo vio la figura de Guevara? Sí, con muchas utopías de parte de nuestro país, de nuestra gente, de los intereses que teníamos en ese entonces los jóvenes. Justicia para todos, ¿no? La riqueza impartida, compartida para todos. O sea, te hablaba yo de que al ser obrero me di cuenta cómo vive un obrero. Mucha gente ni siquiera lo reflexiona. Con 80 pesos un señor tiene que mantener a su familia, tiene que pagar su transporte. No debería pagar transporte. Las compañías deberían ponerle el transporte para llevarlo a trabajar y luego regresarlo a cierto lugar para que llegue a su casa tranquilo. Porque se le va el dinero en eso. Los obreros, te decía, bueno, más adelante con mi trabajo y además viviendo en casa de la abuela en un pueblo muy pobre en Tlaxcala, también me doy cuenta que comen nuestros grupos indígenas, nuestros campesinos pobres. Yo he estado filmando en la sierra de Tabasco, en donde la tierra es pródiga, ¿no? Y solamente desayunan, comen y cenan maíz. Y dices, ¿cómo? ¿Por qué no el gobernador habla con las universidades? Las universidades mandan a sus jóvenes a enseñarles a todos nuestros grupos indígenas en la sierra, en el desierto, en donde sea, a crear hortalizas, ¿no? Para que entiendan que hay un panorama enorme para poder alimentarse, porque por desgracia nuestros grupos indígenas no consumen proteína. Entonces hay una debilidad mental que les hace ser pasivos. ¿Cómo van a tener voluntad si no comen bien? Tienen que comer bien. Entonces, todo eso, te das cuenta de lo que tu país está necesitando, tu gente. Y luego, pues por supuesto, perdón por la palabra, iba a decir te encabronas, pero bueno, te molestas. Te incomodas. Te incomodas porque se llevan el oro y la plata de estos estados cuando debería ser benéfico para sus habitantes. En San Luis Potosí no habría una persona con hambre.
No habría una persona... En este país. Pero si pensamos en la plata y el oro que se lleva uno de los estados mineros, que es orgulloso estado minero, pues sí, pero para los canadienses, para los españoles, para los gringos, para los ingleses, para los chinos, pero no para los mexicanos. Bueno, no como sociedad, sino como... Y una familia, sí es. O dos familias, que son multimillonarios, pero eso pertenece al subsuelo de nuestro estado o de nuestro país. Y ahí es donde debería quedarse, debería derramarse. El que los demás ganen, sí. No se trata de decirles, no, usted no entra, que gane, pero que no se lo lleve, si es para todos. Y ahí la utopía de aquel entonces, ¿no? No funcionó, pero no funcionó porque hay... ¿Cuál utopía? ¿Cuál utopía? La de la que empezábamos a hablar, de la Revolución Cubana y su reflejo en nuestro país. Es decir, por supuesto que no funcionó, pero no funcionó porque no los dejaron que funcionara, porque les empezaron a cerrar, si nos referimos a Cuba nada más. Cuba ha sufrido el bloqueo económico, el bloqueo absoluto, y la gente no entiende lo que es el bloqueo absoluto. Estos señores que viven en este cuadrito no reciben petróleo, no reciben madera, no reciben alimentos, medicina, que ropa. Se jodan con lo que tienen ahí, si quieren. Y aún así, muchísimos años fueron la punta de lanza en el deporte, en la música, en la ciencia, en la cultura. Arrasaron, acabaron con la gente que no sabe leer y escribir. Todo el mundo sabe leer. No hay niños de la calle, y si los hay, son productos de otros fenómenos, no del Estado que quería todo para todos. Es decir, no los dejaron simplemente. ¿Qué está pasando con Venezuela? Mira, soy un ciudadano que lee. Venezuela es el lugar en donde hay más petróleo en el planeta. Por supuesto que quieren el petróleo de Venezuela, y entonces le empiezan a acercar y a cerrar. Vía defensa de la democracia. Por todos, vía defensa de esa democracia. Sí. No la democracia económica. Esa ni les interesa, ni la tocan, ni la conocen. Ni la política. Ni nada. Entonces, eso es lo que quieren. Hay que acabar con esos y quitarlos para ahora sí agarrar el petróleo de ahí, porque esa es la gran riqueza. Y no es, realmente estoy apesadumbrado por cómo viven los venezolanos. No. Estoy apesadumbrado por quitarles el petróleo y quitar a esos monstruos de políticos. Hay que poner a los nuestros. Claro. Es lo que se está viendo en Siria, por ejemplo. Pero déjame decir algo más sobre eso. Por supuesto que ¿en qué redunda esto? Pues en que el pueblo venezolano está siendo afectado, evidentemente, violentado. Hay muchísima violencia en su vida cotidiana. Tienen que salir de ahí. Pero el origen está en este interés enorme por quedarme con el petróleo. Sin duda, de cualquier guerra en cualquier parte del mundo hay que buscar la causa de la guerra, y siempre están las riquezas naturales. Sin duda. Sí. Hablando de eso, hablando de que siempre hay trasfondos, ¿qué hay detrás de las reformas estructurales? Lo mismo. Yo creo que los intereses que han ido, poco a poco han ido haciendo esta labor hormiga, pero para mal, ¿no? Es decir, el campo mexicano desde hace muchos años dejó de recibir apoyo. Entonces, pues claro, nuestra gente en el campo no tiene apoyo. La gente real del campo, no los millonarios que compran un trozo de tierra grande y meten maquinaria y se hacen más millonarios. No. Me refiero a la gente real del campo, la que vive ahí. Entonces, como no hay ayuda, pues ¿cuándo llueve? O sea, qué padre que acaba de llover aquí, pero creo que llueve un mes y se acabó, no llueve más. Entonces la sequía mata todo. Y esa gente tiene que emigrar porque no puede comer tierra. Tiene que emigrar ¿a dónde? A las ciudades o a los Estados Unidos o a la capital del estado y luego a otras ciudades. Y entonces se acaba el campo. Y entonces el campo se vuelve un campo de compraventa. Viene Monsanto y viene y nos va a dar dinero. Hay que vendérselo porque está ocioso el campo. Nadie lo trabaja porque yo no le di oportunidad a la gente que lo trabajara. Entonces, ahí, por ejemplo, eso, ¿no? En la educación, un montón de cosas. Desde... Oiga, antes de pasar a otro tema, que hay muchísimos temas, para cerrar lo de Monsanto. Monsanto no solamente es
llega hasta allí, sino su material, su maíz, sus herbicidas. Son nocivos para la salud, severamente nocivos. Nocivos para la salud y además vienen generadores de cáncer. Sí, y vienen acompañados de una ley que obliga a los otros a cumplir. Así es. ¿A quién se le ocurrió? ¿A qué mente diabólica se le ocurrió, no? Sí. No. Y ni siquiera sé quiénes son. Me tienen sin cuidado quiénes son. Lo peor es lo que están produciendo y haciendo. Claro. El campo mexicano debería ser como cuando Lázaro Cárdenas ayuda al campo, y eran muchísimo menos mexicanos, ¿no? Ahora somos millones y millones más. Se requiere de mucho más acción para que el campo se regenere, se rehabilite. Y nuestra gente no tenga que irse. Bueno, ya por ahí ya leí sobre cómo lo ve López Obrador. Por supuesto que el mercado interno y la producción interna es a la que hay que darle vigor. Incentivar. Darle vigor y darle todo el apoyo para que entonces no tengamos a nuestra gente que se va a buscar mejor calidad de vida a otro lado. Pues ya no mejor calidad, sino la vida, porque aquí vida. ¿De qué se vive? A ver, hay gente que deja tirado su cultivo, sus huertas, porque no les conviene, no hay precio. Sí, ¿no? Son víctimas de los coyotes, pero ahorita vemos eso. Uy. Y si no, pues... Es un tema bastante fuerte. Vamos a una señal de identificación, regresamos en un momento. Recuerden, estamos con el actor. No le gusta que le digamos político, pero bueno, pues con una gran actividad social, Damián Alcázar. Regresamos en un momento con ustedes. Damián, el campo en México está metido en un problema, realmente. Está metido en un problema desde Salinas de Gortari, con el Tratado de Libre Comercio, meternos a un mercado donde México no estaba preparado, no se le preparó a la gente, no tiene tecnología ni los recursos para poder competir con grandes productores de productos del campo, de manera que entró en una pelea desigual. Y eso ha generado que se haya destruido el campo. Ha generado que las familias que antes vivían de los productos del campo, con mucho orgullo por sembrar sus parcelas y vender su producto a un precio digno, que le permitía vivir consecuentemente con dignidad, ya no exista eso. Ya no existe, eso se perdió. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo debe de renegociarse el Tratado de Libre Comercio? ¿Qué hay que hacer para el campo? La verdad, le estás preguntando a alguien que te digo que solamente es un ciudadano. O sea, tengo muchas ideas, como todos los ciudadanos tenemos muchas ideas. Es decir, ¿cómo revitalizar el campo? Dándole de comer en su propio lugar de origen a nuestros grupos indígenas, a nuestros grupos tan empobrecidos de campesinos. Allí, una vez que son autosuficientes, ya no tienen que irse a ningún lado. Y los grandes dueños, los grandes terratenientes, porque así hay que llamarlos, terratenientes, tienen mucha tierra, ellos son los que pueden hacer grandes negocios, que son justamente los que lo hacen, ¿no? Los aguacateros, los dueños de grandes cantidades de tierra, que sí, son los que exportan, no nuestros campesinos. Nuestros campesinos pobres, ni siquiera les queda algo para ellos porque todo lo bueno se lo llevan, ¿no? Hay que revertirlo, hay que hacer que los campesinos pobres tengan donde comer. Los demás que sigan haciendo sus negocios, no importa. Pero que no nos causen la hambruna que eso significa. Dejan de hacer negocio, negocian con la hambruna. Tiene que dejar de ser negocio. O que al interior ni siquiera les interesa. Lo que quieren es vender. Ya lo creo. Al extranjero. Bueno, pues que sigan vendiendo al extranjero. Lo primero que hay que solucionar es que los de acá adentro tengan y vivan orgullosamente de su trabajo en su propia tierra, ¿no? Hay una situación muy difícil, Damián, porque hay problemas hasta de depósito, de venta de su producto, y eso los hace, al no haber precios de garantía, que incluso plantea López Obrador, al no haber esta protección real y cercana a la labor con los campesinos, los productores reales de la tierra,
no les queda otra más que caer y ser víctima de los coyotes. Sí, pero todo eso es lo que se tiene que reglamentar, se tiene que limpiar. Toda esa gente que vive de los otros, hay que ponerlos a que trabajen realmente, que no estén medrando del trabajo de los demás, a esos que les llamamos coyotes, ¿no? Claro. Que se dediquen realmente a la compra-venta, pero en los mejores términos, con el precio justo. Ahí sí, ya se puede. Como hay muchas formas, y te decía, pues uno como ciudadano tiene muchas ideas, ¿no? Y yo digo, bueno, pues si yo soy el gobernador de Durango, pues yo hablo con los dueños de las universidades y con los rectores de la Universidad del Estado, ¿no? Y les digo, pues, que los jóvenes que están a punto de lograr conseguir su carrera, que se vayan verdaderamente a hacer un trabajo social en todo nuestro estado. Y así los ingenieros agrónomos, ¿no? Que vayan a enseñarle a todos los pequeños pueblos en la sierra y en el desierto a sobrevivir con esto y esto. Y los ingenieros van y ponen los paneles solares para darles energía a los pueblitos que no la tienen, y les enseñan cómo. Y la piscicultura por medio de pozos, como se hace, no sé, en China, en Israel. Todo eso lo saben nuestros jóvenes universitarios. Y los dentistas que están a punto de terminar van y hacen todo un saneamiento de la gente que necesita, que no tiene dinero para ir al dentista. Y ahí nuestros jóvenes estudiantes que están a punto de lograr su carrera realmente hacen su servicio social. Y hacemos un servicio social a nuestra gente tan disminuida, tan despojada, tan empobrecida. ¿Cómo? Empecé diciéndote, si el gobernador va y habla con los señores y va. Es puritita voluntad, porque se puede. Claro que hay un poco de inversión, pero es poco. Le pagas a los jóvenes su manutención y sus viáticos. Bien. Damián, hay para globalizar un poco más, porque va a ser insuficiente estos 15 minutos que nos restan. Sí. La cría de gallineros en casa, hay un montón de variantes que puede ayudar a nuestra gente. Solamente que nadie lo hace y nadie quiere y no tiene voluntad, y a lo mejor ni les ha ocurrido. Y a los que les ha ocurrido, pues como no se puede, pues dejémoslo así. Es que no hay mucho de dónde agarrar. No, pero el dinero se va de ahí mismo. Se va en otras cosas. ¿Cuál es o a otros bolsillos? Sin duda. México ha tenido un proceso de endeudamiento grave, criminal, severo, que nos tiene y nos va a tener una miseria más grave. Más grave. Sí. Quiero poner de ejemplo, pero esto nada más así de pasada. La gente que está en el seguro, donde se ha hecho un botín, el seguro, ya no va a tener jubilación. Va a ser una jubilación de miseria. 3,000 pesos al mes. Pero bueno, ¿cuál es el papel que ha jugado detrás de todo esto el Fondo Monetario Internacional? México se ha ido endeudando paulatinamente. Antes, con la promesa de que voy a pagar, pues se le seguía suministrando recursos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial de Crédito. Transcurre el tiempo y nos dicen, ya no es suficiente tu palabra, porque estás muy endeudado. ¿Cómo me garantizas? Pues mi palabra. No. Tienes que cambiar tu legislación para que yo garantice la recuperación del préstamo. Esa es la explicación de las reformas estructurales. Son reformas estructurales dictadas por el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto. Todas. Por supuesto. Entonces, que en algunos países los buenos políticos se han cerrado y han dicho no. Esto les ha ido mal, ejemplo Grecia. Les ha ido mal, pero es una etapa y van a tener el orgullo de decir, a nosotros no nos compraron, ¿no? Como Evo en Bolivia, que yo he estado en Bolivia, ver cómo ha salido los bolivianos indígenas están orgullosos de su trabajo. No digo que todos, porque hay ciertos intereses siempre manejados también por ciertas personas con ciertos intereses económicos. Los que buscan la democracia. Los que buscan la democracia, ¿no? Correa
Correa hizo en Ecuador, puta, lo que no ha hecho ninguno de los presidentes. Pero claro, toda la maquinaria en contra de lo que hizo ese señor, y las cosas buenas ni las mencionan, absolutamente. Y sabemos, por ahí hay un video muy ya conocido de un hombre que trabajó en el Fondo Monetario Internacional y que dice cuáles son económico. Exactamente, cuáles son las trampas con las cuales, por supuesto que el agua está para allá, las minas, el petróleo, lo lograron, lo consiguieron. No sé si te acuerdas, pero en la ley de Herodes, cuando llega el gringo y tenemos una mesa ahí, la expropiación petrolera, ¿qué le parece? Y el gringo dice, muy bien, porque nosotros sabemos que lo vamos a conseguir con el tiempo. O sea, se adelanta Luis Estrada y dice, lo van a conseguir, y lo consiguieron. Ahora estamos trayendo gasolina de otros países y además carísima, y Pemex la vende baratísima en los Estados Unidos y a nosotros carísima. Sí son los grandes intereses económicos los que han regido hasta ahora a nuestro país. Va a ser difícil. Quiero hacer un intermedio. A ver, aquí quiero mencionar, sobre todo para que el público televidente, radioescucha, esté debidamente informado, Damián fue integrante de la Asamblea Legislativa en el 2017, acaba de ser en el Distrito Federal, y caso inédito, renunció porque no le gustó los pleitos. Cuéntenos ese, para que valoren quién es también Damián, de que no nada más está hablando acá de oídas. Sí, compártanos así de manera rápida eso. Sigo siendo un ciudadano y así me quedo. Y desde mi trinchera y con todo lo que puedo, pasó ahí, ¿por qué se salió? Persona, ayudo a mejorar. Quiero ayudar a mejorar a mi país. ¿Qué pasó? Porque era eso mismo, pequeños intereses ahí sí de partidos que le impidieron a todo el conjunto de Morena las grandes propuestas que tenía, muchos de ellos, grandes propuestas para la ciudad de México. Finalmente son cosas menores. ¿Renegaba mucho usted? Renegaba muchísimo porque sí me daban ganas de mentar madres. Decía, pero es que no escuchó. Pero obedecían a sus partidos. Claro, qué bueno que ya los partidos políticos se van a desaparecer. Ojalá, porque no han servido para nada más que para llevarse todo el dinero posible. Ser los gestores de los ricos. Pero me sacaste de la jugada. No. Quiero que la gente valore. Fui porque me invitaron y yo tenía mucho trabajo. Me negué muchas veces, pero me invitaron justamente porque consideraban que yo era una figura de apoyo al señor López Obrador, al cual te digo, yo conozco 2 veces, lo he saludado de mano. Y punto. No. Lo que me interesa es su propuesta, su manera de ver al país, su resistencia, su pasión por trabajar verdaderamente con el pueblo, con la gente, el que camine el país completo, lo ha caminado, ese señor sabe, por lo tanto, pues sí, es el único que a mí me merece respeto como de los grandes, disque grandes políticos, ¿no? Los demás, todos obedecen a sus intereses de partido. Este señor no. Entonces por eso dije, bueno, estoy muy ocupado, ok, voy. Yo estaba trabajando en el extranjero, estaba fuera del país y bueno, hice lo posible por coordinarme con los compañeros diputados, se llaman. Yo me niego todavía a aceptar que fui diputado, no, para nada. Yo era tuvo unas asambleas, fue diputado. Tuve unas asambleas, pero era asqueroso. Ver cómo todos votaban no a cosas formidables. Te voy a decir una, por ejemplo, que me acuerde. Proponemos que alrededor de un mercado popular como los que tenemos en nuestras ciudades, la Ciudad de México está llena de mercados maravillosos. Por lo menos a 2 kilómetros se pongan estas empresas enormes, estas cadenas de alimentación como Walmart, como Costco, ¿no? Y decían no. O sea, pero ¿por qué no? Claro. Tenemos que proteger a nuestros pequeños comerciantes. O sea, llegan y ponen en Ameca, ponen un Walmart, cuando Ameca tenía una plaza de verduras, frutas, flores, maravillosa, ¿no? Donde la gente podía más o menos mantener a su familia. Pues llega Walmart
y vámonos. En San Luis Potosí, ¿cómo se llama? En Matehuala, ahí estuvimos filmando el infierno. Ponen un Walmart y entonces todas las tienditas de la señora, todo, han ido acabando con todo. Se acabó. La gente va al Walmart, no solo a comprar, va a pasear, porque además como tiene aire acondicionado, y se acabó la pequeña economía familiar. Y esa gente pues, se queda en la inopia, se queda sin nada. Y entonces se vuelven otra vez pues gente improductiva, que tienen que emigrar o que tienen que dedicarse a otra cosa. Entonces, los grupos delincuenciales no son más que el producto de eso. Si nuestro pueblo comiera bien, si estuviera con una vida armoniosa que le alcanzara para mantener a sus hijos, te aseguro que nadie diría, yo me voy a lanzar a arriesgar mi vida. ¿Por qué? Para nada, pues si estamos trabajando, claro, y salimos bien liberados, ¿no? No nos hacemos ricos, pero claro, al tener a nuestros políticos tan millonarios, ¿por qué ellos sí y yo no? Y además esto sin hacer nada. Ya sabes que el Senado dijo que tiene la capacidad, la autoría y la licencia para dar unos buenos retiros a sus trabajadores. Sí. Y nuestros trabajadores sufriendo porque les suben un peso o 2 pesitos, 80 centavos su salario mínimo. Dices, pues ya ni hablar de los magistrados de la Suprema Corte, ¿eh? Por razones de tiempo. Perdón. No, fue una... ¿Qué es eso? Totalmente. Para magistrado, puta, claro. Ya quisiera yo uno en mi casa. Por razones de tiempo. ¿A qué personaje, en dado caso, a ver, su origen de alguna forma es el teatro? ¿A qué personaje histórico le gustaría a usted interpretar? ¿Algún personaje, no sé? En el teatro está perfecta la pregunta, porque en el cine es muy difícil. Sí. En el cine, pues el que salga, ¿no? En el teatro, o aún así obra literaria. Hay muchísimos en el teatro, muchos personajes que están ahí esperando, muchos ya me pasé. Al que sí tengo tiempo es para el Rey Lear. Sí. Ese sí, tengo todavía unos 40 años más. Los demás ya me estoy pasando. Yo siempre digo que el siguiente proyecto es el importante. Ahorita justamente estoy haciendo una serie sobre los periodistas. Soy el director de un semanario y me parece importantísimo tema. Importantísimo. ¿Pero qué actor le gustaría interpretar? ¿Qué personaje dices? Sí, ya me pasé para hacer Zapata, que me hubiera encantado. No tengo lo suficiente para hacer Morelos, que estoy hablando de los preclaros, sí, ¿no? Tampoco tengo el color de piel para hacer a don Miguel Hidalgo, tal vez a don Mariano Matamoros, tal vez al Tigre de Alica, a Manuel Lozada, que gracias a él se conforma el estado de Nayarit, que antes era Jalisco. O sea, hay muchísimos, pero hay también muchísimos que son anónimos. Sí. Muchos que han perdido la vida tratando de defender los bosques de nuestro país, el agua, ¿no? Que han perdido la libertad también. Hay mucha gente en la cárcel injustamente, ¿no? Que está ahí por la defensa de los, no sé, de su región. Uh-huh. Son las historias las interesantes. ¿El libro que mayor le ha impactado en su vida cuál es? Son varios. Del mexicano, por supuesto que Rulfo. Con El Llano en Llamas, o sea, yo lo leo cuantas veces se me ocurre y lo encuentro y lo leo. El Quijote de la Mancha, sin duda, me encanta. Y cada vez que lo leo encuentro mucho más cosas de los humanos que somos. Me gustan mucho los clásicos, todo el tiempo estoy retomándoles. De repente me animo a leer algo nuevo y tengo un hijo que le encanta leer, por lo tanto tengo una buena brújula. Me dice, ¿ya leíste esto, papá? Y entonces empiezo. Lo que se le venga de inmediato. Le voy a hacer una pregunta y usted me dice lo primero que se le venga. La idea de responder rápido. Censura. Estúpida. Amor. La vida. Trabajo. La vida. Política. Vómito. La mejor película suya.
La ley de Herodes. PRI. Ojalá que desaparezca. Les haría un gran bien a todos esos señores que se dediquen a trabajar. Che Guevara. Utopía. Beatles. Es un hallazgo la música. Narcotráfico. Una epidemia que va a desaparecer. Tiene confianza. Pues sí, ¿verdad? Sí. Yo por mí la legalizaría. Porque yo no puedo decirte, usted no consuma eso. Y ese joven que está ahí tampoco te puede decir, no, eso no se lo coma. Eso es asunto absolutamente tuyo. Lucio Cabañas. Un gran mexicano. Junto con Genaro Vázquez. Y junto con, no sé, con Jaramillo, con... Claro. Arturo Gámez. Con Gámez. Durango. Claro. Las altas importantísima. De madera. Me fui a Cuba. Sí. José Revueltas. Conocí a una de sus hermanas, dos de sus hermanas. Rosaura. Sí, y me gusta también el músico. De Revueltas he leído muy poco, te seré franco, y voy a retomar a los mexicanos, sí, sin duda. Su mejor película ya nos comentó, ¿verdad? Tengo otra también. ¿Cuál? Las vueltas del citrillo. Crónicas de Sebastián Cordero, un ecuatoriano. Eddie Reynolds, una comedia de un muchacho mexicano. Qué pena que no se pueda ver el cine mexicano en México. ¿Cree que va a haber un cambio en el cine? Tiene que haberlo. Con López Obrador. Tiene que haberlo, aunque yo creo que no es prioritario. Lo prioritario y urgente son otras cosas. Sin duda. Sin duda. Pero entre otras tantas cosas... Todo el tiempo estaremos luchando y trabajando de la misma manera y con la misma fuerza, y si se puede más, para que al cine mexicano le pongan salas de cine. No solo al cine mexicano, al cine de calidad de todo el mundo. No podemos ver cine de calidad porque dejaron en unas cuantas familias las salas de cine. Comentó ahorita de muchas películas que no se ven. ¿Censura? No es censura, es simplemente que no les dan espacio. Los dueños de las salas de cine no les interesa el cine mexicano. A ellos les interesa el negocio. Está bien que les interese el negocio, pero el cine mexicano es también una manifestación cultural. Es la palabra de un pueblo o de los pueblos. Es historia en movimiento. ¿A qué actor de la época de oro y de todas las épocas del cine mexicano admira más? Tintán es uno de ellos. Hay muchos, por supuesto, muchos. Un personaje. Por supuesto. Pedro Armendáriz, claro que sí. David Silva, pero por supuesto. Sí. Hay un montón. Bien. ¿Algo que quiera comentarnos ya para finalizar? Yo creo que estamos de acuerdo, Carlos. Quiero decirle a la gente que tenemos la posibilidad de cambiar. No vamos a cambiar gracias a un señor, también gracias a él o a un grupo de señores. Vamos a cambiar nosotros. Si no cambiamos, si no soy capaz de cambiar yo, nadie va a venir a cambiarme. Si yo no soy capaz de ser más tolerante, más incluyente, más solidario, más compartido. Yo ya comí, ¿por qué no le ayuda a la señora que no tiene para darle de comer a sus hijos? Puedo hacerlo. Si no le sonrío a la gente pobre, vamos a decirlo así, porque somos totalmente racistas, pero con los pobres. Ah, claro. Y eso, si no lo reflexiona la gente, es decir, claro, tú entras a un restaurante y das una buena propina, ¿no? Del 10%. Si te gastaste en esa comida con tu novia, tu familia o tus hermanos 1,000 pesos o 1,500 pesos, das 150 pesos. Pero te sales y alguien te pide 2 pesos y no le das nada. Y ese señor o esa señora necesita esos 10 pesos. ¿Por qué no dárselos si tienes? Si yo tuviera una fábrica con 20 obreros, no les pagaría 80 pesos. Les pagaría el doble. Mínimo. Si se puede el triple, depende de cómo le va a la fábrica. ¿Por qué no? No, 80.
¿Por qué? Pues los estás esclavizando, o sea, los estás explotando. ¿Qué no sabes o no te imaginas? ¿O prefieres? No. En cambio me gasto. Hay que ser más solidarios, hay que cambiar nosotros, hay que levantar la caca de tu perro, no hay que poner la basura ahí en la puerta del otro o en el poste. No, ve dónde, entérate a qué hora pasa el camión, ve dónde, págale a alguien para que tire tu basura y no la dejes ahí. Porque es para todos, tenemos que tener la armonía para todos, somos nosotros los que tenemos que cambiar. Bien, pues ya ven por qué es una entrevista sui generis, por qué fue una entrevista fuera del ordinario. No es un político, efectivamente no es un político, es un ciudadano libre y consecuentemente un libre pensamiento, que es muy difícil encontrar este tipo de personas en nuestra época, tener realmente la libertad y el valor de expresar las ideas. Luego nosotros mismos nos autocensuramos. Damián, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Gracias. Encantado. Y le recomendamos al público televidente y radioescucha esta misma entrevista. Ustedes la pueden ver a partir de 1 hora en YouTube, digitando Pico de Gallo, y ahí pueden volver a ver esta entrevista interesante con Damián Alcázar. Que tengan muy buen día.